somos sus hijos, para eso estamos aquí, para darle toda gloria y toda honra. Porque si no fuera por Él no pudiéramos estar en este día, no podríamos disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos da. Y con esa alegría también damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Siempre decimos que nuestro deseo es que tú también te estés gozando con nosotros, que sientas la presencia del Dios Altísimo y que sigas teniendo esa fe que ese milagro es tuyo y que pronto llegará. Gloria al Señor. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. La palabra de nuestro Dios, dirigiéndose al profeta Elías, dice así. Le voy a invitar que le demos lectura unánime. Si está ahí mirando a las pantallas, diga conmigo: pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándole le dijo: levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Por segunda vez. Es muy extensa la enseñanza que tiene que ver en este evento que el profeta Elías tiene encuentro con el Señor en varias ocasiones. Y la idea o el propósito de Dios es que Elías se levantare a los tiempos en los cuales él había vivido cumpliendo el llamado de Dios. Y nos damos cuenta que en estos últimos momentos de la vida de Elías hace unas decisiones que no fueron las más adecuadas y trajeron unas repercusiones, claro, tanto a su vida como al pueblo de Israel. Tuvo oportunidad de haber cambiado el rumbo, no lo logró en su plenitud como Dios le recordaba o le ordenaba que lo hiciese. Pero hoy en este día, para poder comprender un poquito mejor lo que estaba aconteciendo, quiero mencionar algo que de entre los profetas de las Sagradas Escrituras se parece, o podemos encontrar que Elías era uno de los profetas, o fue uno de los profetas más impulsivo o arrebatado, podemos mencionarlo de eso, o violento. Cuando se presentaba en algún lugar, el pueblo se atemorizaba por la presencia de Elías. Ya que tal parece que en ningún momento le parecía al pueblo el mensaje que este profeta traía supuestamente a los creyentes. Ahora, es bueno comprender la posición de Elías, ya que para todo creyente en nuestros tiempos, yo lo repito de continuo, si usted y yo miramos las Sagradas Escrituras como el manual de la celebración de una boda, se nos hará mucho más fácil entender muchos de los simbolismos que en ella se encuentran. La Biblia es lo que está explicando o ordenando para todo el tiempo de los seres humanos acá en la tierra, mientras el Señor no establezca el reino para la eternidad. Es la celebración de una boda que lleva un proceso, y consideramos que la Biblia lo enseña de esa manera, de 6,000 años. Encontramos en esta boda la participación, como los tiempos judíos, en los tiempos de antaño. Las bodas se llevaban a cabo de esta manera, donde participaba el padre del novio, los novios, participaban los amigos, el amigo del novio, y en este caso también el amigo de la novia, y los invitados. Encontramos en las Escrituras muchas referencias que nos informan que Elías era el amigo del novio, o representa al amigo del novio. Esto es a nuestro Señor Jesucristo, el que está informando a través de Elías a la novia los requisitos que el novio demanda para la novia, para que ésta se convierta en su esposa. Y tenemos a Moisés, que es el amigo de la novia en la forma bíblica, que está aconsejando a la novia cuáles son las demandas del padre del novio. Y encontramos nosotros a Moisés en los 5 libros de la ley enseñando a la novia lo que no debe de hacer, mientras Elías le está dando órdenes o le está enviando a la novia los requisitos para lo que ella debe de hacer.
E encontramos que nuestro Señor Jesucristo divide las escrituras en tres diferentes porciones. Esto lo podemos ver en el libro de Lucas capítulo 24 y 44. El Señor mismo, Jesús hablando, dice: está escrito de mí en la ley de Moisés, que son 5 libros, los primeros libros de la Biblia, en los profetas, que representa Elías. Elías representa a todos los profetas de la Biblia. Dice, y en los salmos. De manera que encontramos en este manual, lo primero que encontramos son las ordenanzas del padre. Vienen después los requisitos del novio. Y tenemos en el medio del asunto el libro de los salmos, que es la forma en la cual se le recomienda a la novia cómo aproximarse al novio, cómo debe de alabar al novio, cómo debe de exaltar al novio, cómo debe de dirigirse al novio. E encontramos estas 3 porciones bíblicas que es importante que las conozcamos: la ley, los profetas y los salmos. Conociendo esto, entonces tenemos una mejor interpretación de cómo entender este manual, que tiene que ver con una celebración, con una boda, en la cual, si no muy lejano, estaremos usted y yo siendo partícipes de esta celebración. No será como las bodas que estamos acostumbrados a ver, sean de pobres o de ricos. Esta boda es verdaderamente la boda de toda la creación, la boda del Hijo de Dios con la iglesia, la novia, la esposa. ¿Cuántos le damos gloria? Ahora, encontramos nosotros que en las escrituras Dios establece ya en el Nuevo Testamento, en una forma más ordenada para la iglesia, le establece 5 ministerios. Allá en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 8, la palabra de nuestro Dios dice que Jesucristo, después de haber resucitado, fue hasta lo profundo de la tierra, lo que se conocía como el infierno, donde había una separación por un abismo llamado infierno y paraíso. Aunque todo estaba en el centro de la tierra, donde la parte del paraíso se le conoce como el seno de Abraham, o el paraíso donde Abraham reinaba sobre todos los creyentes de antaño. Y dice la escritura que Jesucristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y en el versículo 11 va a aparecer ahí en las pantallas. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y el quinto es maestros. Y luego la Biblia explica ahí en ese capítulo: para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Ahora, de estos 5 ministerios, no con el fin de quedar bien, ni que ustedes vayan a pensar que estoy haciendo para bendecirme de alguna forma o de otra, sino que es la forma establecida por Dios. Establece al pastor como el patriarca de la congregación. En otras palabras, como el anciano, el obispo o el padre de la congregación, que es una posición que Dios concede al pastor diferente a todos los otros ministerios, donde puede ejercer cualquiera de los 5 ministerios en algún momento específico. No es que sea apóstol, no es que sea profeta, no es que sea maestro, no es que sea evangelista, pero puede ejercer estos ministerios en algún momento conforme Dios se lo indique. El profeta no puede ser pastor, el evangelista no puede ser pastor o no puede ser apóstol, pero sí el pastor es lo que viene en la Biblia simbólicamente estableciendo como el patriarca. No es con el fin de que se le mire al pastor que ustedes están escuchando en este momento de esa forma, sino es la forma simbólica que Dios establece para el beneficio de la congregación. Bendiga a nuestro Dios. En los 5 ministerios dados por el Señor, encontramos que el pastor debe de ejercer 2 de ellos constantemente, y que es el ministerio de Moisés y de Elías. El de Moisés es de aconsejar a la iglesia las recomendaciones del Padre
para que ésta no viva en oscuridad. Eso es la ley. No hagas esto, no hagas aquello, no haces otras cosas. Es un constante aconsejar a la novia para llevársela al novio a la tierra de Canaán. A Moisés le llevó 40 años aconsejando a esta novia. 40 años es un tiempo muy largo. Elías viene después para decirle a la novia los requisitos del novio. Y los requisitos son estos. Por ejemplo, podemos encontrar un sinnúmero de ellos. No andes coqueteando con el mundo. Arréglate para mí. Y podemos encontrar muchísimos y usarlos para poderlos interpretar en los tiempos nuestros en una forma humana. Pero estos dos trabajos los tiene que ejercer el pastor en algún momento u otro. Tanto Moisés como Elías no fueron apreciados por la mayoría. La mayoría los desechó y de tiempo en tiempo querían matarlos. Y si Moisés, con la sabiduría y la unción que tuvo en la tierra, como muy pocos hombres, y Elías, no le agradó a la congregación a las cuales Dios les concedió ministrar en ese tiempo, va a ser muy difícil que un pastor en la faz de la tierra le agrade a la gente. Solamente aquellos que conecten realmente con el Espíritu de Dios van a ver al pastor como lo que Dios quiere que usted lo vea. Déselo a nuestro Dios. Si el pastor exhorta en el espíritu de Elías, o en las recomendaciones, o ¿cómo se dicen? Los atributos que debe de la novia tener para con el novio, si les exhorta, la iglesia usualmente lo escucha como un regaño. Y si le aconseja como lo hacía Moisés, los creyentes de la congregación lo miran como una carga. De manera que tenemos a una persona regañándonos o cargándonos con compromisos que demanda el padre y el novio. Pero el plan, el propósito divino de nuestro Dios es que usted y yo crezcamos al nivel de un varón perfecto, en la forma de un nivel perfecto, a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Ese es el deseo del Padre. Bendiga si lo siente en su corazón. Ahora, lo que el pastor menos debe de hacer es tratar de agradar a quien está aconsejando o exhortando. El pastor debe de tratar de agradar a quien le envió. Si se mueve en el espíritu de Elías, quiere agradar al novio. Y si se mueve en el espíritu de Moisés, quiere agradar al padre. Pero si trata de agradar a la congregación, tenga por seguro que le va a fallar. Como Pablo lo dijo: si yo estoy aquí para agradarles a ustedes, ya no sería siervo de Cristo. O sea, que quiero que lo entienda para que no vaya a cometer violaciones que mañana o pasado le puedan hacer daño a usted mismo. Esta es la forma que Dios ha establecido. Si a un pastor les agrada la mayoría, tenga por seguro que no está caminando en el orden de Moisés o de Elías, sino más bien en el orden del sistema. Porque para que la gente le caiga bien a una persona, esa persona tiene que tener un carisma que le agrade en lo que aquellas personas anhelan. Pero cuando usted y yo como creyentes queremos hacer la voluntad de Dios, lo que anhelamos es hacer la voluntad del novio y la voluntad del Padre, que nos conviene a nosotros, a la congregación y al pastor y a todos los redimidos. Amén. Hebreos capítulo 13 verso 7, de paso, es bueno leer esto para que no se les olvide. Dice así: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Lo vuelvo a repetir. Dice la palabra de Dios: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Lo vuelvo a decir hasta que unos 5 personas digan amén. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Gloria a Dios, gracias. Estaba escuchando una historia por ahí de un ministro que estaba predicando. Pero más bien y menciona este caso de un muchacho, de un ministro de Dios. Y le dice, creo que temprano el domingo, se levanta su madre y le dice: hijo, levántate, te está haciendo muy tarde. Y le dijo: ¿para qué? Para ir a la iglesia. Dice: no, yo no quiero esa iglesia.
Esa iglesia nadie me quiere. No ve cómo mira la gente y cómo habla la gente de mí. Sí, pero tienes que ir a la iglesia. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Porque tú eres el pastor. Mañana lo van a entender algo otros, ¿verdad? Dice: y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y no quejándose. Y no quejándose. ¿Cuántos de ustedes se han quejado en algún momento del sistema, de la congregación, de la iglesia, del pastor, aún hasta de Dios, y son un poco más claros en el asunto? ¿Cuántos de ustedes se han quejado en algún momento de X cosa? Levanten su mano, sí. Muy bien, unos cuantos se han quejado. Los otros, ¿verdad? Ahorita al rato me van a entender y lo van a interpretar mejor. Vamos al versículo inicial. Primera de Reyes, capítulo 19:7. Dice: pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate, levántate. Allá por el año 94, 95 nosotros entonábamos un canto muy seguido en la iglesia que decía: Él me levantará, Él me levantará. No sé si se acuerdan de ese canto. Y lo entonábamos casi en cada servicio. Creíamos que Dios tiene el poder para levantarnos. Y déjenme decirlo hoy en esta mañana: sigue teniendo el mismo poder y nos puede levantar en cualquier situación que nos encontremos, sea desanimados, sea enfermos, sea que económicamente tengamos dificultades. Cualquiera que sea la condición, Dios tiene el poder para levantarnos. Él lo puede hacer. ¿Cuántos creen eso? Muy bien, dice: pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo. ¿A cuántos les gustaría que Dios los tocara hoy en esta mañana? Algunos saben lo que es sentirse cuando Dios le toca a la persona. Y tocándolo le dice: levántate, levántate. Esto lo va a escuchar muchas veces en este proceso, de estas enseñanzas. Si alguien cercano a usted, dígale: el Señor te recomienda que te levantes. Yo sé que algunos te escucharon y dicen: el que te debes de levantar eres tú. Levántate. Y luego le dice algo muy interesante: y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. El viaje será extenso, será dificultoso, va a tener muchos problemas. Vamos a entender un poquito lo que está aconteciendo con este profeta de Dios. Para el tiempo que le toca vivir, Elías vive en una de las etapas espiritualmente hablando, donde Israel andaba por los suelos. Israel estaba en fracaso espiritualmente. Había terminado el reinado de Salomón y el pueblo se dividió en dos grupos, unos liberales y otros conservadores, más o menos como lo que acontece en Estados Unidos en nuestros tiempos. No voy a entrar a la política, no me meto en eso. Pero de haber sido una de las naciones más poderosas de la faz de la tierra, donde el reinado alcanzó lo máximo en propiedad en el reinado de Salomón, iniciándolo David, ahora llega por los pecados de Salomón. Llega el momento de la separación y se mueven 10 reinos o 10 tribus hacia la parte norte, y tomando a Damasco como capital, y quedan 2 tribus abajo en el sur, donde Jerusalén viene siendo la capital. De modo que Dios levanta constantemente profetas en la parte liberal. En la parte donde había más pecado, levanta a los profetas, de los cuales encontramos nosotros a Elías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel. A sinnúmero de profetas los encontramos que fueron de la parte norte. Y constantemente los levantaba el Señor. Y Dios usa al profeta Elías para despertar a Israel en ese tiempo donde el rey Acab reinaba. Uno de los reyes más perversos e impíos, sujetos a su esposa en todo. Ahí la que reinaba era su esposa. Su esposa era Jezabel, la mujer más impía que la Biblia describe de todas las mujeres en la Biblia.
una mujer sin ningún escrúpulo, una mujer adoradora de ídolos, dominante, seductora, que fue la mujer que sedujo al pueblo de Israel a pecar, a contaminarse y a fornicar con otros ídolos entre sí mismos. Fue una mujer que tenía estas características, se declaraba profeta. Ella misma se decía ser o era una mujer independiente y rebelde a toda autoridad. No obedecía no obedecía al esposo, no obedecía a los profetas, no obedecía a los sacerdotes, no obedecía a nadie. Ella se creía lo máximo y llevó al pueblo de Israel al fracaso más grande que se registra en las escrituras, donde ya casi no quedaba ningún creyente. Elías creía que no quedaba ninguno. Es Dios quien le dice: está bien como estás pensando y estás quejándote, pero yo tengo el poder para levantar 7,000 hombres o 7,000 creyentes, 100 hombres o mujeres, que no doblen su rodilla a Baal. Es lo que le está diciendo. Yo antes miraba como que existían y Dios está diciendo que los va a levantar. Quiere decir que en ese momento del tiempo de Elías estaban en un fracaso terrible. Ahora, tanto fue el mal que esta mujer hizo, que el mismo Cristo Jesús todavía la recuerda o la menciona en el libro de Apocalipsis, el último libro de las Sagradas Escrituras, allá en el capítulo 2, versículo 20, cuando está hablando a la iglesia de Tiatira. Le dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer sedujo al pueblo de Israel, tenía un carisma sobrenatural. Era una mujer que la gente le seguía, y a pesar de ser una sacerdotisa de los dioses paganos, el pueblo le hacía caso. Elías tuvo que confrontar a este pueblo, que en ese tiempo estaban siendo guiados no por Acab el rey, sino por Jezabel. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19, encontramos una porción de la Biblia donde nos dice la reacción de Elías con respecto de lo que estaba aconteciendo. Versículo 19 dice: y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, usted conoce la historia, se confrontaron en un duelo, en un reto, para que se descubriese cuál era el Dios de Israel, cuál era el Dios verdadero. Y llevó un proceso de unas 6-7 horas, donde los sacerdotes y los profetas de Baal y los de Acera invocaban a sus dioses para que estos lanzasen fuego del cielo y quemase el sacrificio, como ya usted lo conoce, que pusieron ahí para que se manifestase el Dios verdadero. Cuando ya le tocó a Elías, después de que estos hombres se habían sacrificado con muchas cosas, cantando y danzando y haciendo toda clase de ritos, se levanta Elías y en tan solo 15 segundos hace una oración: que se manifestase quién era el Dios de Israel. Y usted conoce la oración. La oración va en algo similar: manifiéstese hoy que tú eres Dios en el cielo y que yo soy tu siervo aquí en la tierra, consumiendo este sacrificio. Y dice que se abrieron los cielos, descendió fuego del cielo, consumió el sacrificio, lamió la agua o secó el agua que estaba en la zanja que habían puesto alrededor. Y dice: entonces todo el pueblo se postró y dijo: Jehová es Dios. Elías, no contento con el asunto, ahora que todos ya dicen que van a servir a Dios y están postrados delante de Dios, les dice: agárrenme a todos esos 400 profetas de Baal, 450 de Acera, y tráiganmelos. Los llevaron a un río, y allí Elías hizo algo difícil de imaginarse uno. Los degolló a los 850. ¿Qué iglesia le gustaría tener un pastor de ese índole? Gracias a Dios que Cristo murió en la cruz para que eso no exista ya. Amén. Los degolló. Imagínese el carácter de este hombre. Este hombre viene a decirle a la novia cómo se debe de comportar para que esté preparada para el novio.
y la novia anda por ninguna parte, y le acaba con su esperanza a la novia, porque era la novia, su fuerza la tomaba de estos 850 profetas que constantemente estaban diciendo que ella era importante, que ella era un líder, que ella era esto, que ella era aquello. Y viene el profeta de Dios y le mata su esperanza, le mata su respaldo, y ahora se queda sin nada. Cuando vienen en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 1, un hombre que no tenía nada para ser rey, no era ni esposo, la mujer lo manipulaba. Nada, y no quiero meterme en ese lío, es para un tiempo de matrimonio, ¿verdad? Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Vea usted la respuesta de esta mujer. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Cómo respondió este hombre valiente? Escuche, hace un tiempecito atrás, el mismo rey Acab había enviado unas embajadas con grupos de 51 personas, 50 soldados y su líder, y le decían, estaba encaramado Elías en una roca, la Biblia lo describe de esa manera, y venían ante él y le decían: profeta, el primero viene y le dice: profeta, desciende hoy porque necesitas hablar con el rey. Profeta, hombre de Dios. Elías le respondía: si yo soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y los consuma a ti y a tus 50. Consumía los 50 y dejaba el uno para que corriese al rey y le diese la nueva. Ahí quedaron 50 bultitos de ceniza. Cualquier problema que acontecía, Elías lo quería solucionar con fuego. Esa era el arma principal de Elías: fuego. Viene el otro, dice que mandó el rey a otro: ve tú, ahora ve tú. Y llegó y un poquito ya más temeroso, pero también se armó de valor y dice: hey, profeta, hombre de Dios, desciende porque el rey quiere hablar contigo. Si soy hombre de Dios, soy, descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Y quedaron los 50 ahí también, otros 50 montoncitos de ceniza. Ya son 100. Viene el tercero y mira por todos lados, mira al hombre encaramado allá arriba, y mira los 100 bultitos ahí de ceniza, y le dice: Señor, ten misericordia de mí. Esto y esto está aconteciendo, pero tu siervo tiene familia y esto y aquello, y el rey quiere que desciendas. Está bien, dile que voy. Este fue sabio, inteligente. No le pasó nada a él ni a sus 50. Y ya conoce la historia. Elías va y le dice al rey cuando se encuentra: mira, levántate, arregla tu carro y sube, porque una gran lluvia se oye. En otras palabras, 3 años y medio no había caído una gota de agua en la tierra por palabra de Elías. Y ahora Elías le dice a Acab: haz esto, unge tu carro y sube, porque si no la lluvia te va a atajar. En otras palabras, te va a arrollar, te va a destruir. En ese ambiente es que Elías se presenta ante los profetas, y ya conoce usted la historia, cómo terminó. El Señor le dice en Primera de Reyes 19 capítulo 3: viendo pues el peligro, la mujer lo amenaza, Elías se echa a correr, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, bajo un arbusto, un arbolito, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vea cómo está respondiendo este hombre. No le atemorizó el rey Acab, no le atemorizaron los 153 diferentes grupos de 50 que envió para quitarle la vida, no lo atemorizaron los 850.
el ejército de Acab no lo atemorizó. Respondía en una forma bajo la unción del Dios Todopoderoso, y en todas salía ilícito, salía libre. Pero cuando esta mujer seductora, esta mujer pagana profetiza, le dice: mañana a esta hora voy a poner tu cuerpo como uno de los que tú sacrificaste o mataste o degollaste. Le entró un pavor a Elías y se echó a correr. Ningún espíritu caído, ningún demonio del infierno te puede hacer daño, ninguno, mientras tú estés agarrado de la promesa de Dios. Ninguno. Ni la situación económica, ni la situación emocional o problemas, ni la situación de enfermedad, nada puede hacernos daño si estamos tomados de la mano de Dios. Nosotros somos de un pensamiento, de una memoria muy corta. Y cuando vienen los problemas, no los ponemos, no atamos los cabos, como dicen en mi tierra, o no atamos dos o multiplicamos 2 más 2 y pensamos que esto es una situación presente. Pero nos vienen persiguiendo cosas que el enemigo lanza contra nosotros. Y la única forma que el enemigo puede hacernos daño es que usted y yo nos echemos a correr, que huyamos del ambiente. Y el Señor nos recomienda constantemente: levántate. No es con tus fuerzas, como dijo el profeta, no es con tu fuerza, no es con tu poder, no es con nada tuyo, sino con el brazo de Jehová. Es con el poder de nuestro Dios que saldremos ilícitos o lícitos o libres. Ahora dice: se fue y se metió debajo de un enebro para cubrirse, y empieza a quejarse. Y es increíble que este hombre las quejas no las dirigió a la situación de lo que estaba aconteciendo en la tierra de Israel. No se quejó de un rey malo y perverso, impío como era Acab, y mucho menos de una mujer inmoral y verdad como lo era Jezabel. Se quejó contra Dios. La queja era contra Dios. Y le dice: pues no soy mejor que ninguno de nuestros padres. Veamos nosotros en el versículo 7, el versículo que estamos leyendo. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come. Ponga atención a lo que voy a mencionar, y usted ya lo interpreta con la forma que el Espíritu Santo se lo diga. Estamos hablando de un sistema espiritual simbólico. Lo primero que hace Dios, lo toca. Y hay un momento está más bonitos en el servicio, es cuando nosotros estamos en la alabanza, en la adoración, y sintemos que nos toca a Dios. ¿Cuántos han experimentado eso? Sintemos un calorcito y un gozo y una alegría que nada es valioso en la vida, sino el momento en el cual fuimos tocados por Dios. Ahora, déselo a nuestro Dios. Pero muchas personas se quedan con el toque y se van, y no hayan ya que se van, disfrutaron, dice: qué bonito servicio. Y si el próximo servicio no es igual, donde el Señor los toque, ya se sienten deprimidos, se sienten desilusionados del sistema. Pero Dios, cuando te toca con un fin, y el fin es que te levantes, que nos levantemos. Dios nos toca para que nos levantemos, y al levantarnos, la recomendación es clara al profeta de Dios: levántate y come. Y come. Y luego dice: porque si no, el viaje será demasiado largo para ti, va a ser difícil. ¿A qué se refería el Señor? Sabemos por la comida que Elías toma en esa ocasión que va a ser algo extraordinario, sobrenatural. Va a correr 40 días y 40 noches con una comida. No sabemos si descansó en estos 40 días o estas 40 noches, lo vamos a ver más adelante. Pero usted imagínese la calidad de alimento que Dios le dio al profeta. ¿Por qué? ¿Qué clase de alimento puede producir eso en un ser, en un físico, en un ser humano? Te lo voy a revelar. Porque si Dios te toca, es con el fin de que te levantes. Y si te levantas,
no es para que te vayas a divertirte, es para que vayas a comer. Yo sé que algunos también, eso me está gustando, pastor, ¿qué restaurante eligemos? No, para que te vayas a comer la palabra de Dios Altísimo, la cual dijo Jesucristo: el hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El día que tú eres tocado por Dios, te levantas, debes de ir y devorar la palabra de Dios, porque la única que te va a dar la solución, la dirección, la iluminación para que tú seas fortalecido en el poder de Dios es su palabra. No te lo va a dar un profeta, un apóstol, un evangelista, un pastor, un maestro, un buen amigo, una buena amiga. Es la palabra de Dios. Y algunos la leen solamente cuando aparece en la pantalla domingo a domingo. Eso no es estar comiendo, es más, te estás comiendo unos chips y vas de paso. La palabra de Dios es la que tiene el poder de transformarnos en hombres y mujeres sólidos como la roca, que no nos sacude ningún sistema. Las promesas no vienen de un buen predicador, de un erudito, de una persona capaz. En los últimos tiempos, desde los años 91 para acá, 95 por acá, del 95 al 2015, hubo un ambiente donde se levantó muchísima gente, muchísimos profetas. Había profetas entre hombres y mujeres por todos lados. Y déjeme decirle, para que tenga una idea nomás, bíblicamente hablando, si el profeta habla palabra y usa que lo dice en el nombre de Dios y no se cumple la palabra que dijo, la Biblia tiene una respuesta a esa persona, que es un ¿qué? Un mentiroso, un profeta falso. No hay cosa que haga estragos tanto en las congregaciones como profetas falsos o mentirosos. No estamos diciendo que son profetas malos, que son hombres o mujeres malas. No, pueden ser personas de buen corazón, personas que te bendicen. Hace un tiempo acá, no sé qué año sería, por allá el 2003, 2004, por acá, había una mujer que hacía unos tamales pero sabrosos, y de tiempo en tiempo bendecía a varios hermanos. Pero esta se levanta como profeta, y cuando viene a mí y escucho yo lo que estaba diciendo, le digo: no le acepto lo que usted está diciendo. Primeramente porque no se está cumpliendo muchas de las cosas que ha dicho, según tengo entendido. En segundo lugar, porque Dios no trabaja de esa forma. Y la mujer dijo: pues para que el pastor sepa, de aquí a 3 meses, por palabra de Dios digo que va a caer un rayo en esa iglesia y la va a destruir a toda. La mujer perdió la oportunidad de seguir vendiendo tamales y se fue de la iglesia y no sabemos dónde esté. Pero las personas, los profetas, si dicen cosas y no se cumplen, lo único, si verdaderamente aman a Dios, lo único que pueden hacer es arrepentirse y decirle: perdóname, Señor, fui muy liviano, fui muy liviana en el asunto. Es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios está sobre todas las cosas, hombres y mujeres, de manera que no son las expresiones motivadoras que nos puede decir una persona. Se ha declarado profeta, había profetas por todos lados. Cada congregación tenía 2, 3, 4, 5 en esos tiempos. No, el Señor le está diciendo a Elías: levántate y come, pero no comas lo que otro profeta te está diciendo, come lo que la Biblia te dice. Come la palabra de Dios. Hoy en este día van a salir todos con la ayuda del Señor, y muchos se van a los restaurantes a disfrutar de los alimentos para el físico. Pero no hay nada que te sostenga en una forma espiritual y física como la palabra de Dios. La palabra de Dios está sobre todas las cosas. No hay algo más poderoso en esta tierra fuera de la palabra de Dios. Ahora encontramos en Primera de Reyes, versículo 19:8, dice así: se levantó pues
y comió y bebió, que es un significado de la palabra y el Espíritu Santo, y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuántos días? Algunos están de ustedes queriendo hacer ejercicio y salen y caminan una milla y ya se sientan porque están a punto de desmayarse. Dice, caminó 40 días y 40 noches. Dios no dice que haya pasado el tiempo en otras cosas. Caminó 40 días y 40 noches. No dice que se llegaba a sus tiempos y comía. Vaya usted a saber si comió en todo ese proceso. La Biblia no lo describe. Pero esto es lo que puede hacer una palabra que venga del Altísimo. La creación misma, el mundo entero, el universo entero es sostenido por la palabra de Dios. De manera que usted póngase a meditar qué poder habrá en la palabra de Dios. Esto no son cuestiones solamente palabras repetitivas o que son palabras compuestas o buenas cositas que lo pueden hacer sentir bien. No, esta es la palabra creativa de Dios, la palabra viva del Eterno. Esta palabra transforma el universo, cuanto más un físico humano. Si tan solo nosotros la creemos y la ponemos y no la comemos, como dice ahí la recomendación de Dios. Dice 40 noches hasta llegar, noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ya se nos está yendo el tiempo. ¿Alguien sabe dónde estaba Horeb? ¿Cómo se le conoce Horeb? ¿Otro nombre? ¿El monte qué? El monte Sinaí. El monte de Dios, el monte santo. Fue donde Moisés, Dios lo llamó. Recuerde cuando miraba la zarza que estaba ardiendo y no se consumía. Y lo llamó Dios a Moisés. Y Moisés vino a ver esta cosa tan extraña. Para él, no que se quemase algún arbusto. Esto en el desierto acontece muy seguido. Sino que no se consumía. Eso es lo lindo de la palabra de Dios. Te fortalece, te da poder y no te consume. Recuerde las palabras de Dios, de Jesús a Elías: si no, el camino te será demasiado largo, te va a consumir. Pero cuando tomas la palabra, cuando comes el alimento, la provisión de Dios, no te fatigas, no te desanimas, no te enfermas. ¿Cuántas otras cosas? Hay promesa en su palabra cuando usted y yo la creemos. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Y dice que fue al monte, dice, y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Elías venía huyendo del norte, le venía yendo a Jezabel. Ya había pasado la división donde estaban las 10 tribus de Israel y las 2 tribus de Judá. Cruzó las 10 tribus de Israel, cruzó las 2 tribus de Judá, llegó al desierto y siguió hasta el monte de Dios. Casi volvió hasta Egipto. ¿Qué es lo que había en la mente de Elías? Elías pensó de esta manera: quiero volver a empezar. En el monte de Dios, Dios se le reveló a Moisés y le dijo claramente cómo debía de conducirse. Con esta mentalidad corrió hacia el monte para escuchar palabra fresca, palabra nueva. ¿Eso era lo más apropiado? No, porque Elías para este tiempo ya debía de saber cómo trabajaba Dios. No tenía que volver al principio. Lo único que tenía era que levantarse. Si Dios te dio un ministerio, no es cuestión que regreses otra vez a bautizarte, a la imposición de manos, a las cosas que hiciste en el principio para sentir lo que sentiste en aquel tiempo. No, levántate donde estás, come palabra de Dios y corre adelante, porque te espera un viaje largo, pero con la ayuda del Señor tendrás la energía para hacerlo. Elías no obedeció de manera que había 2 cosas que podían acontecer. Las 2 cosas las aceptó el Señor, pero la que decidió hacer Elías terminó con su ministerio. Terminó con su ministerio. Resulta que Elías, después de estar en Horeb, llegó y se metió en una cueva. En vez de ir al monte donde se le apareció Dios a Moisés, no, se metió en una cueva. Y en esa cueva, ahí estaba metido, escondido. Ya está lejísimo. Estamos hablando de unas 1000 millas de distancia de donde había venido caminando este hombre. Y está metido en esa cueva.
Y viene Dios y lo ve y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo ahí? Y le digo: he sentido un gran celo, un celo por Dios. Elías, sal de ese lugar. Mira, haz esto: ve y úngeme al profeta Jehú como rey, úngeme a Eliseo como profeta de Dios, y haz eso que te digo. Elías se levantó, hizo caso a Dios y se fue y hizo lo que Dios le recomendó. Pero ¿qué acontece después de eso? Su ministerio terminó. No había necesidad. Elías estaba muy fuerte, estaba muy joven, podía seguir adelante. Pero como hizo esta decisión de no querer seguir adelante, pues su ministerio terminó. Se fue con el Señor al cielo, allá está arriba ahorita en este momento. Pero Elías podía haber seguido adelante haciendo las maravillas que Dios hacía a través de él. Usted puede seguir en su ministerio. No hay necesidad de esperarse hasta aquí, hasta que el Señor se lo lleve. No, porque si Dios puso un ministerio en su vida, usted puede hacer muchas cosas todavía a favor del reino. Pero tiene que levantarse, ¿eh? En el momento que sienta el toque de Dios, levántese y en lugar de correr al restaurante, corra la palabra de Dios, devore la palabra de Dios, porque Dios le va a revelar las cosas que necesita hacer. ¿Cuál es la edad en la cual podemos retirarnos de servir al Señor? Algunos han venido conmigo ya en el caminar del tiempo: ya voy a sentarme, pastor, quiero descansar. ¿Descansar de qué? ¿De qué vas a descansar? ¿De qué va a descansar el creyente? Descansar de andar trabajando allá afuera, eso se entiende en algún momento. Pero descansar de predicar la palabra, Juan el apóstol amado estaba ya anciano de 99 años según la historia, y todavía seguía trayendo palabra de Dios y nos dejó un legado tan hermoso como es el libro de Apocalipsis. ¿Cuándo es que tú o yo debemos de callar? Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Déselo fuerte a nuestro Dios. Mientras el grupo pasa por aquí, leemos el último versículo. Salmos 107, 19 y 20 dice así: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. ¿Qué te parece si ponemos en práctica eso en esta mañana? Y los libró de su aflicción. Y luego ponga atención: envió su palabra y los sanó. Y los sanó y los libró de su ruina. Créalo, póngase de pie en este día si es tan amable. Cuando yo medito en la palabra, yo sé que todas estas cosas se hacen una realidad cuando usted y yo las creemos, pero tenemos que creerlas. Ya no uses la Biblia solamente como un simbolismo religioso. No, como un amuleto. No, ahí se encuentra la vida, la redención, la esperanza. Se encuentra todo lo que tú y yo podemos o deseamos en este mundo. Tus ojos cerrados unos momentos. Elías era un hombre de Dios. Dios le usó en forma como a pocos hombres usó en la Biblia. El registro que existe de él es poderoso. Como todos los creyentes, dice la Biblia que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no cometa errores o no peque. Todos fallamos en algún momento u otro. Pero cuando somos escogidos por Dios, llega un momento donde el Espíritu Santo de nuestro Dios viene y nos toca. Y esas mismas palabras podían ser las palabras que se dirijan a nosotros, porque Dios no cambia. Y nos dice: levántate y come. El camino es largo, pero con el alimento de Dios es sencillo. Caminar 40 días y 40 noches es algo no alcanzable para un físico humano. La única forma que se puede lograr es si el Espíritu de Dios nos reviste con su poder. Y a eso te invito yo en esta mañana a venir a este altar, a que sea revestido con el poder del Altísimo. Él transforma la vida. Tú lo experimentaste en algún momento. Puedes volver a experimentarlo.
El que hayas tenido ya años de ministro o de ministra no cambia las cosas. Elías tenía más tiempo que tú o que yo, y Dios viene a revestirle. Posiblemente si su decisión hubiera sido diferente, hubiera seguido más tiempo, pero todo estaba en el plan perfecto de nuestro Dios. Pero para muchos en este lugar no hay razón alguna por la cual te debes de sentar. El tratar de cubrirte bajo la sombra de un enebro, que significa en un desierto un árbol muy pequeño, te va a cubrir poco. Y muchos se han querido cubrir bajo la cobertura del sistema, del trabajo, de la provisión, de las amistades, de la forma de vida, del ambiente. Nada de eso te va a ayudar. Se te va a hacer muy largo el camino sirviendo a Cristo. Va a ser un camino difícil. Arriba por momentos, abajo en otros. Será muy largo, muy extenuante, muy difícil. Pero si hacemos caso a la presencia, a la palabra de nuestro Dios, todo cambia en nuestras vidas. Salte de tu forma de pensar y cree que Dios puede hacer algo sobrenatural en tu vida. Algo que tú no te imaginas, lo puede hacer el Señor. Hoy en este día, mientras levantamos nuestras manos y adoramos a nuestro Dios un momento con esta estrofa, busca su rostro, dale gracias. Piensa que Dios te está llamando para seguir adelante haciendo cosas que por momentos ya has pensado que no podrías hacer. Padre, en el nombre de Jesús nos encontramos delante de tu presencia. Recibimos tu palabra que nos sana y que nos libra de la ruina. En esta mañana la aceptamos como un hecho y nos levantamos en el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre. Abre tus labios ahí donde te encuentras. El profeta dijo que mientras callamos se nos secan los huesos. Abre tus labios. No te preocupes. Estás en medio de su presencia. Padre, extiende tu misericordia sobre nosotros y danos oportunidades. No somos entendidos como los antiguos. Me levantará. Yes. Dile. Me levantará. Oh, si tú nos levantarás, Señor. Él me levantará. Él nos levantará, iglesia. Así es el Señor. Así es el Señor. Oh, sí, Padre. Dile. Dilo otra vez. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Yes. Así es el Señor.